vez más estamos reunidos acá hablando de la Parashá de Shavua. Estamos el Shabbat Nahamu, que es un Shabbat que viene a traer, ¿cómo se dice? Reconfortación para el pueblo de Israel después del Shabbat, después del Tisha B'Av, que la fecha que fue destruido nuestro templo. Pensamos un poco que hablar de la Parashá, una Parashá muy rica de muchos asuntos. Muchos contenidos. Y pensé en hablar tal vez un poco también de las kralot, de las maldiciones que están acá, pero prefiero que vamos un paso adelante en uno de los psukim que a mi ver son uno de los psukim más importantes de toda la Torah. ¿Concorda conmigo? A pesar que no hablamos todavía de qué pasuk, pero ya estamos concordando. El pasuk es lo que encontramos en capítulo 4 de la Parashá, Va'etchanan, libro de Devarim, que empieza 32, versículo 32. Kishana leyamim arishonim, asher hayu lefaneja. Traducción. Cuando usted va a preguntar desde los primeros días de la historia, Lemina yom asher bara Elokim adam al haaretz, desde el día que Dios crió el hombre en la tierra, ulemiktzeh hashamayim ve'ad ktzeh hashamayim, de un lado de la tierra hasta del otro lado de la tierra. Hashamayim no la tierra, el cielo. O sea, todo el universo estamos hablando. Todo lo que está bajo el dominio de Hashem. O sea, preguntar en todo el universo. Aniya kadavar agadol hazeh. Se pasó algo tan increíble, tan grande como eso, como ese facto. O anishma kamo, o escuchaste algo sobre como esta historia, algo parecido. Lo que es tan impresionante, que es tan increíble, que no se escuchó en ningún lugar del universo, en ningún lugar del mundo. Dice el pasuk, Hashama am kol elokim medaber mitoch haesh kasher shamat ata vayechi. En primer lugar, ¿hay algún pueblo que escuchó la voz de Dios hablando con él, como usted escuchaste y viviste? Esa es la primera parte. Hay la segunda parte también, pero no sé, vamos a tener tiempo para dos partes. Ya es suficiente asuntos para toda la primera parte. Y lo quiero hablar un poco sobre la primera parte. O sea, el pasuk acá está diciendo que hay algo que no solo nos va a ver en la historia, nos vamos a escuchar también en ningún lugar del mundo una historia tan increíble como el recibimiento de la Torah, que se trata de esta parasha también, los 10 mandamientos que recibimos acá. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos escuchar? No hay ninguna religión en el mundo que habla de una revelación tan grande como el pueblo de Israel, señor Koronblitz. Bueno, lo que es interesante que esto empieza con nuestras propias preguntas. No es que empieza, cuando uno no busca una pregunta, uno no encuentra una respuesta. Entonces, si queremos ver el lugar de Dios en el mundo, tenemos que querer buscar el lugar de Dios en el mundo. Eso es lo primero que empieza. Que uno va a preguntar, entonces uno a veces puede tener preguntas filosóficas. Verdaderamente, ¿qué pasó antes? ¿No es cierto? Nuestra Torah es milenaria. Tiene miles de años, ya desde que recibimos la Torah pasaron aproximadamente 3.300 años, pero la Torah ya ve que estas preguntas se van a formular en el futuro. Entonces la Torah nos dice, va a haber gente que va a preguntar, ¿qué pasó en ese momento verdaderamente? Entonces la Torah también acá continúa y nos dice, no solo qué pasó en ese momento, qué pasó desde la creación del mundo. Uno va a preguntar qué pasó antes. La Torah me dice no solo qué pasó desde que se recibió la Torah, qué pasó desde la creación del mundo, y se puede comparar con algún otro pueblo, y la Torah ya nos está diciendo que no. Y después, históricamente, es muy interesante. O sea, hay la promesa de la Torah que no solo nos vas a escuchar, nunca va a pasar, se va a pasar una historia parecida con el recibimiento de la Torah en toda la historia de la humanidad. No, exactamente, no como que no hay algo parecido que a lo que acá estamos diciendo. Y por otro lado, también es muy interesante que uno de los grandes filósofos judíos, que fue Rabino Yehuda Leví, que vivió en España en el siglo de oro español, el que escribió también la novela histórica del Kuzari sobre el reinado de los Kuzaros que se convirtieron en el judaísmo, y ahí en la novela del Kuzari, él dice y explica en base a esto, el pueblo de Israel recibió la revelación divina como pueblo.
como un grupo de personas que todas juntas recibieron la presencia divina. Y él compara con las otras religiones monoteístas que tenían su entorno, como el cristianismo y el islam, y él dice, sí, ellos también hablan que hubo revelación divina, pero la revelación divina que hablan las otras religiones fue a personas específicas y no fue a todo el pueblo en conjunto. ¿Y por qué es esta prueba? Podemos decir, bueno, pero ¿por qué esto es tan fuerte? ¿Qué cambia si una persona recibe la revelación divina o un grupo de personas o un pueblo entero recibe la revelación divina? Sí. Es que la religión es una tradición. Y lo que el Rabbi Yehuda Halevi me quiere decir, en otras palabras, tradición que empieza de una persona, podemos poner en duda si él lo soñó, él lo pensó, el mensaje divino, o si verdaderamente fue así. Transmitió para adelante de manera exponencial con la manera, con la capacidad que tiene de transmitir la mensaje. Pero cuando estás hablando de un pueblo entero, entonces ahí no puede ser que es la interpretación de una persona, la imaginación de una persona. Entonces acá me está trayendo la Torah, todo el pueblo son testigos de que hay un creador y que él entregó la Torah. Entonces la Torah está diciendo, no vas a encontrar otro pueblo que el pueblo entero tenga como tradición que pasó esto. Porque cuando todos nosotros festejamos Pesaj, festejamos que nuestro pueblo entero salió de Egipto, y un pueblo no va a empezar a festejar que salió de un lugar cuando no salió. O empezamos, todo el pueblo entero festeja. Si el asunto fue pasado de manera exponencial, por ejemplo, hay pueblos que festejan fiestas, ¿será que la fiesta de cuando Jesús andó en el agua? No sé si hay una fiesta así, pero podría haber una fiesta así. A pesar que una fiesta así, claro, festejan, pero no quiero decir que era una festejan lo que pasó a una persona. O sea, hay que festejar algo que pasó. Más una vez, volvés a la manera como fue presentada la Torah, que será presentada para un pueblo todo. La memoria colectiva, el valor de acá, que es la memoria colectiva de algo del colectivo pueblo, de revelación con exactamente, Dios. La memoria colectiva del pueblo de Israel que tuvo revelación de Dios, eso fue pasado de generación en generación y hasta hoy en día lo festejamos. Cuando llega Shavuot, festejamos exactamente esto, la revelación divina que el pueblo entero tuvo. Y esa es como la prueba filosófica muy fuerte que la Torah nos trae, que después la explica Rabbi Yehuda Halevi. Una pasada de papá para hijo, de una traducción, de una acepción, un encuentro con Dios directo, no de una persona, sino que en un pueblo completo, un pueblo entero. Exactamente, que el pueblo entero. Ahora voy a poner algo para intentar hacer una conversa un poco más interesante, picante. ¿Okay? Yo, como en mi trabajo mucho en verificar también en internet, hoy en día hay muchos YouTube y vídeos que se hablan sobre las religiones. Y encontré un vídeo de un estudiante acá en Israel que dice el siguiente: mira, ustedes dicen que en el judaísmo lo especial es que tuvo una revelación perante una multitud, mientras las otras religiones fueron solo perante una persona sola. Y me trajo, por ejemplo, un ejemplo que se pasó a principio, de acuerdo con la historia, de 1918, creo, algo así, que lo que fue llamado la revelación de Fátima. ¿Escuchaste sobre eso? Es algo muy interesante. No. Yo voy a poner, porque hay algo que se habla sobre eso, y intentar mirar la diferencia entre eso y nuestra tradición. La historia se cuenta que había 3 chicas que estaban andando en un lugar allá en Portugal y tuvieron una revelación de una mujer que habló con ellos. Y la mujer empezó a hablar, me parece, por la historia todos los días, y después de un tiempo dijo para ella: ¿sabe lo que? Yo voy a marcar una fecha para ustedes que voy a revelar perante todos. Muy interesante. ¡Wow! Revelación perante todos. Marcaron la fecha. En la fecha exacta se juntaron allá, de acuerdo con la cuenta, algunos miles de personas. Estaba lloviendo mucho en el día. Cuando paró de llover, a unas 4 o 5 de la tarde, salió el sol. Y el sol de repente empezó a se mover para frente, para atrás, para derecha, para izquierda, colores. Eso es lo que los testigos que se pueden ver hoy en día también hablaron. Una revelación muy grande, y ahí apareció entonces una mujer que oyeron a ella hablando, y todos se dijeron: wow, la revelación divina. No sé por qué no hay fotos de eso. Hay fotos de las personas mirando, mucho se puede encontrarlo en internet, pero no hay fotos del propio milagro y no vídeo también del milagro. Y él escribe entonces: encontramos entonces una revelación perante no un pueblo, pero mucha gente. Y mi pregunta entonces: ¿cuál es la diferencia entonces a la revelación de ustedes,
que es una revelación de todo el pueblo recibiendo la Torá, que estamos en la Parashá, y es la revelación de, por ejemplo, Fátima y la fuerza de las dos revelaciones. Yo tengo mi posición sobre eso. Si tienes algo para empezar, si quieres yo empiezo, después puedes entrar como quieres. No, Pero prefiero escuchar tu idea. yo voy a decir entonces lo que imaginé. Hay muy interesante. En primer lugar, hay que leer el pasuk más una vez, que leemos ahora. Mira el pasuk, que dice el siguiente. El mismo pasuk que leímos, mira cómo leímos sin prestar atención, que leímos. Dice, Aniaka davar agadol haze, se pasó algo así. Lo que pasó, Ashama am kol elokim medaber mitoch haesh. En primer lugar, no escuchamos voces de enviados, de ángeles, de santos. No escuchamos voces así. Escuchamos la voz de Dios. Y todos concordan que lo que escuchamos fue claramente la voz de Dios. No fue un enviado, un ángel. Mira, si vas una voz muy fuerte, pues una voz muy fuerte, puede ser un ángel. O sea, que Gabriel, Rafael tenían voz muy alta también. Sí. Pero todos tenían la certeza que escucharon la voz de Dios y se quedaron vivos después. Yo creo que es el primer punto interesante Que acá. continuaron con vida, sí. Se quedaron con vida, porque muchas veces hay personas que dicen, mira, tuvo una revelación muy grande, pero todos murieron, no vale nada la revelación. Es un motivo que vuelve mucho en el Tanaj, que mucha gente que tenía revelaciones pensaban que por eso iban a morir. Vuelve. Y acá más una vez se encuentra entonces, no sé lo que pasó allá con la historia de Fátima, no sé lo que no estuvo allá para saber, pero creo que está claro que el pasuk no dice acá que no va a haber revelaciones después, tal vez, de fuerzas, no sé, de ángeles, puede haber muchas cosas que van a pasar en el mundo, pero una revelación divina de Dios perante el pueblo nunca va a pasar algo así. Sí. Es el primer punto. Yo creo que es un punto importantísimo. La revelación divina de Dios. Por eso también traen, por ejemplo, ejemplos también de indianos que escucharon también, hindúes que escucharon también una mujer que dice la mujer llegó varias veces, después dijo que no soy una mujer, la verdad soy Dios. Si hay confusión entre quién está hablando, ya no estamos hablando de algo serio. Hay que tener certeza que un pueblo escuchó la voz de Dios, no la voz de ángeles. Yo creo que eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que es importantísimo también, ¿para qué se pasó la revelación? La pregunta es, ¿la revelación vio crear la Torah y el pueblo? ¿O veo fortalecer las personas en la creencia de Dios? No sé. Si la señora Fátima, con todo respeto, quien se reveló perante el pueblo, ok, ¿cuál es el mensaje? ¿Hay una Torah nueva? ¿Hay un cambio de algo? ¿Hay lo que está pasando? ¿Lo que se pasa entonces? ¿Qué? Si no estamos creando, como dijiste usted, como el Kuzar le dice, que el pueblo está siendo creado en el punto de la creación de la religión, sí. Allá hay que se pasara una revelación perante todo el pueblo. Sí, eso es un punto importante. Primero dice que no hay algo tan grande como esto y puede ser que hay cosas más chicas que estas. También podemos agregar. No es un pueblo, es un grupo pero también puede ser un grupo, pueden ser cosas más chicas y eso por un lado, pero por otro lado también acá podemos ver que acá también una de las cosas que continúa acá los psukim nos dicen que si acaso también pasó, no solo que este pueblo escuchó la voz de Dios, sino que sucedió que un pueblo se haya salido de la opresión de otro pueblo con grandes milagros, y como sucedió con este pueblo, entonces eso también es algo que no sucedió en forma milagrosa, que se veían los milagros de Dios. Entonces acá hay un mensaje doble, te dice. Por un lado, el pueblo que escucha la voz divina. Por otro lado, ese pueblo que es sacado por Dios dentro del habitar de otro pueblo, porque muchos pueblos se han liberado en la historia de todo tipo de conquistadores, pero el pueblo continúa, generalmente, el pueblo que se libera continúa en el mismo lugar que vive. No es que acá lo que sucedió es muy distinto, es que el pueblo salió totalmente, se fue a otro lugar como una entidad entera, sí. Y que pudo sobrevivir eso. Es muy interesante. Hay muchos historiadores que intentaron entender al pueblo de Israel. Y de acuerdo a los elementos académicos que uno puede llegar a ver qué sucede en vidas de pueblos, que tiene un punto de nacimiento, tiene un punto tal vez extremo que el pueblo va para arriba y después tiene el punto de quiebre que empieza a bajar y el pueblo desaparece.
y que eso lo pudieron aplicar en muchísimos pueblos, pero en el pueblo de Israel todas esas reglas no les funcionaban. No son válidas. No son reglas válidas. Y tampoco se escucha de que un pueblo diga, bueno, nosotros empezamos que como pueblo entero, por un lado salimos de una esclavitud y por otro lado también tuvimos el mensaje divino. Y eso es parte de acá lo que la Torá nos está diciendo. ¿Algún pueblo tiene una tradición así tan fuerte? ¿Y a quién le gusta decir que nació de ser esclavos? A muy poca gente le gusta decir nosotros somos un pueblo que empezamos así. Hay pueblos que dicen nosotros éramos libres y nos esclavizaron. Pero nosotros empezamos como esclavos. Empezamos como esclavos, Dios nos sacó de eso y recibimos la palabra divina y con eso nosotros avanzamos. Me parece que, para acrecentar lo que estás hablando, me parece también interesante, Bemet, que es la misma idea que empezaste a decir, que estamos hablando acá también de un pueblo que la revelación para el pueblo, los milagros que se pasaron para con el pueblo, son milagros que están íntimamente conectados con la base de la creación del pueblo, que está íntimamente ligada con la historia mundial también. Estamos hablando de un pueblo que estaba dentro del pueblo más fuerte del mundo, la potencia mundial que es el Egipto, y la historia de los milagros no están se pasando en un campo afastado, en alguna aldea afastada en Portugal, sino que en el centro mundial del mundo, que en el Egipto. Estamos hablando de la historia mundial. El Egipto es la base de toda la cronología mundial, es a la base de todo el Egipto. No hay otra base de cronología para medir la historia antigua. Y de esta base estamos hablando de dentro del Egipto sale el pueblo judío, y durante 40 años en el desierto con milagros que se continúan también, junto con los elementos de la Torah. Todo esto junto, y no estamos hablando de una revelación momentánea entonces, estamos hablando de algo continuo también, de varios años y que está íntimamente conectado con la historia mundial también. Y la historia en sí no es aceptada solo por creyentes judíos, sino que toda la historia mundial, hasta se puede mirar, por ejemplo, alguien me trajo que en la librería de Alejandría, que era una librería muy grande, era acepto por la biblioteca de Alejandría, estaba acepto por todos. En la época antigua, la historia de la salida de los judíos del Egipto, los milagros, todo lo que se pasó, era acepto mundialmente como un fato histórico. O sea, estamos hablando de un fato que fue acepto mundialmente porque se pasó en el centro mundial del mundo también. Y no de fatos que aparecen normalmente en lugares que, no sé por qué, siempre los milagros se aparecen en puntos que no se puede verificarlos en términos científicos, no se puede saber lo que pasó exactamente allá. Y también nunca es el punto inicial de la religión. Es siempre después. Tenemos la religión católica o musulmana, y después de 500, 600 años, de repente Dios decidió entonces revelar para todos. ¿Por qué no se reveló en el comienzo de la religión, que es lo más importante? Sí. Acá estamos creando la religión. ¿En qué punto es más importante la revelación mundial, sino en el punto de la creación de la religión? Y acá vemos en el contrario, lo que vemos con todas las historias. Hay más historias para Fátima también, pero nunca que el punto inicial de la creación fue hecho históricamente junto con la creación de la religión, con material, con la Torá también, con los mandamientos juntos también. Hay que ver una revelación que Dios pueda pasar para adelante sus mandamientos. Toda la intención de la revelación divina para crear una religión es transmitir cuáles son los mandamientos que tengo para decir a ustedes. Y por supuesto, y en esta para allá, por eso mismo están también los 10 mandamientos, porque va todo junto. O sea, salieron de Egipto para obtener la revelación divina y que entiendan de dónde viene todo lo que ustedes van a llevar en su legado espiritual. Y eso va directamente con los 10 mandamientos, que es una de las bases muy fuertes que tiene el judaísmo. Sí, o sea, si resumimos, entonces tenemos que tener una religión, como dice el Pasuk, que hay milagros continuos por muchos años, que está íntimamente conectada con la historia mundial y no un punto afastado, en un campo apartado. Sí. Y 3 también, que todos que escucharon la revelación tienen certezas que escucharon no un profeta, no un santo, sino que el propio Dios. Que escucharon a Dios mismo, exactamente. Los 3 puntos juntos, tal vez convidamos nuestros televidentes que se pueden encontrar una religión que apunta a todos esos puntos juntos, están invitados. Pero no me parece que van a encontrar, porque la propia Torah dijo que no va a encontrar, y yo confío en la Torah, en nuestra Biblia, como todo el mundo también casi la cree, todo el mundo haré
56, ¿cuánto por ciento son hoy en día católicos, musulmanes y judíos juntos? Son más que 60% del mundo, me creo. Si todo el mundo cree en la Biblia y la Biblia te promete que no va a haber otra historia tan parecida como esta, como empezó la historia judía, creo que se puede confiar también. Me creo que ese es el motivo también que todas las religiones después tuvieron que se vaciar en la religión judaica. La historia es tan fantástica, tan dentro de la historia, tan acepta por el mundo, que no se podría levantar una otra religión, sino que montar sobre la religión judaica, como que diciendo, ok, yo acepto todo lo que está en el Antiguo Testamento, pero vamos a hacer algunos cambios entonces, que es lo que vamos a ver después. Alto Sifuf al Tigreu, que en la parasha también está escrito, ¿no? Alto Sifuf al Tigreu, no acrecentar en la Torah y no sacar de lo que está dicho. Que eso es importante decir, que la Torah misma nos dice lo que está aquí escrito lo hay que cumplirlo, no hay que agregar y no hay que sacar. Ese es el problema o la gran discusión filosófica que podríamos tener con otras religiones que se basaron, 13 mitzvot subieron completamente. Que se basaron en el texto del que recibió Moshe, pero después en su vida práctica no los ponen en práctica, estos preceptos que los mismos libros de Moshe dice, y que en ningún lado dice que estos serán anulados en algún momento de la historia. Sí. Muy bien, espero que demos puntos de pensamiento para los televidentes. Esperamos que tenemos Bezrat Hashem paz, seguridad, que podemos unir todas las religiones en torno de nuestra Torah, de nuestro Antiguo Testamento, para trabajar a Dios. Si Dios quiere, que tenemos un Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tuv, Shalom Shalom.